Bien, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 20. Y lo van a poner igualmente en pantalla, ¿vale? Y van a poner cada versículo en el que vamos a ir avanzando. Y le pediría a Katy, por favor, que no quites cada versículo en el que vayamos estando, ¿vale? De momento vamos a estar en el 1. Y si queréis, lo podéis ir siguiendo ahí. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice: el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. Y de momento hasta aquí. ¿Sabéis? Me llama la atención. Me llama la atención el detalle que dice que aún estaba oscuro. Aún estaba oscuro. Eso es algo que realmente cuando estuve preparándome este mensaje me paré ahí un rato. Mirad, no sé si recordáis cuando el viernes estuvimos viendo el mensaje de la Pasión de Cristo. Decía el texto que cuando crucificaron a Jesús, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, la tierra se vio envuelta en una oscuridad tremenda. Algo ocurrió que el mundo, o por lo menos la zona, la Biblia nos habla por lo menos de esa zona, no sé si tal vez el mundo entero, se vio envuelto en una oscuridad terrible. Jesús, Dios hecho hombre, el Santo, el Mesías, el Salvador, la promesa en la que todos sus discípulos habían confiado, Jesús, la promesa por la que todos sus discípulos habían dejado sus vidas, ahora estaba colgado como un maldito en una cruz, en un madero. Qué profunda tristeza, qué profundo dolor, qué profunda amargura. E incluso los cielos físicos se oscurecieron. Aquel lugar se lleno de nubes oscuras y densas. Me imagino que hasta los pájaros dejaron de cantar. ¿Sabéis esos días tan terribles en los que nada más que hay oscuridad? Los pájaros dejando de cantar, solo se escucharía el sonido del viento. La tierra se veía envuelta por la tristeza de ver al Rey sufriente, por la tristeza de ver a Jesús como un colgado, como un maldito en una cruz. Y mirar, esta oscuridad obviamente se fue, esta oscuridad física se fue. Seguramente que después de unas horas de que Jesús hubiese muerto, volvió a salir el sol entre las nubes. No dice la Biblia que esa oscuridad se quedó así permanentemente. Pero lo que sí que os puedo asegurar una cosa, es que los corazones de los discípulos de Jesús todavía seguían en las más profundas tinieblas. El corazón de los discípulos de Jesús todavía continuaba en esa oscuridad. Sí, ahí está hablando de oscuridad física, de que era muy temprano, pero sus corazones estaban en profunda oscuridad. El corazón de todos los que habían amado al Señor aún continuaban en tinieblas, en una sombra de tinieblas. En la sombra de la tristeza por lo que ocurrió, Jesús torturado, Jesús martirizado, crucificado injustamente en una cruz. En la sombra de no entender qué ocurrió con el que ellos consideraban el Mesías, que iba a cambiar la historia de la humanidad. En la sombra de la tristeza y de la amargura, de la decepción, Jesús, el que sanaba, el que salvaba, el que resucitaba incluso, el Jesús lleno del poder del Espíritu de Dios, ahora se venía abajo, estaba allí en esa cruz indefenso, incapaz de poder salvarse a sí mismo, aparentemente. En la sombra de la soledad, Jesús era el punto perfecto de unión entre todos y ya no iba a estar más entre ellos, o eso creían ellos. Ellos seguían en la sombra de la incertidumbre. ¿Qué iba a ser ahora de sus vidas? Lo habían dejado todo por seguir al Señor. Ellos aún estaban en ese momento tan oscuro. Estaba oscura la luz del día y estaban oscuros sus corazones. Pero gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios. Porque estaba por llegar por fin ese nuevo amanecer. Ellos no lo sabían. Ellos creían que iban a permanecer constantemente en ese dolor, en esa oscuridad de corazón. Pero no, ellos no lo sabían, pero el Señor ya había resucitado. Estaba por llegar el fin de sus tinieblas. Ya era domingo, ya habían pasado 3 días. María Magdalena aún no lo sabía. Los discípulos ni siquiera lo sabían ni lo recordaban. Y eso es Jesús que advirtió. Pero la piedra de casi 4 toneladas que tapaba la cueva en la que habían dejado al Señor fue removida. Ellos no lo sabían, pero Jesús ya había sido resucitado. Aleluya, aleluya, hermano, esto es gozo. Porque Él vive, nosotros también vivimos. El fin de su amargura estaba por terminar. Jesús ya no se encuentra entre los muertos.
Jesús ya ha resucitado, Jesús ya ha vencido a la muerte, la ira no ha logrado detener a Jesús, la injusticia no ha logrado derrotar a Jesús, la violencia no lo ha logrado, la falsa religiosidad judía no lo ha logrado, el pecado no ha logrado derrotar el poder de mi Jesús, la muerte no ha podido con mi Cristo, Cristo ha vencido. Pero María Magdalena aún no lo sabía. Los discípulos aún no lo sabían. Y dice el versículo 2, que al ver que habían rodado la piedra de la entrada, que al ver que la habían sacado, dice el versículo 2, María corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sabéis? Me hace mucha gracia el sentido del humor del escritor de este texto. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es o no? ¿Qué? No os oigo. ¿Cómo? Juan. Es que no os atrevéis a decirlo, ¿no? Claro, es Juan. Si es el evangelio de Juan. ¿Vale? Juan. Es Juan. Juan era el que estaba escribiendo este pasaje y me hace mucha gracia. Esto es un breve paréntesis, tenía que decirlo. Pero me hace mucha gracia el sentido del humor, porque fíjate que Juan escribe Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ese otro discípulo a quien Jesús amaba era Juan mismo. Pero es como si dijera, ¡ja! Ese soy yo y vosotros sois unos cualquiera pringaos. Es como que tiene gracia, ¿no? Que en un momento de la historia dice, pues ¿sabes qué? Voy a marcar aquí mi paréntesis y ese discípulo a quien Jesús amaba era yo. Y ¿sabéis? Dice el mismo versículo 2, dale Katy al siguiente, dice que María les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Y entonces, en el 3 y el 4, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Estáis atentos a esto o no? Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Es decir, Juan corrió más a prisa de Pedro y llegó primero a la tumba. Otra vez con el Juanito. Oye, fíjate con el Juan. Que yo creo que el único sentido que tenía decir que él corrió más que Pedro era decir, Pedro, estaba el tío gordito, Pedro no avanzaba, yo corro más que Pedro, yo soy un máquina, quería dejarlo reflejado en la historia de la humanidad. Pero ¿sabéis? Dice el versículo 5 que cuando Juan llegó a la tumba, se agachó a mirar adentro. Juan llegó solo, estaba solo Juan, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. ¿Por qué no entró Juan? Juan vio la puerta abierta, pero por ningún momento Juan se pensó que tal vez Jesús había resucitado. No se le pasó por la cabeza, no se le pasó por la mente. Se agachó a mirar adentro, mirar la tumba, para que os situéis. La tumba no es como un nicho del segundo o tercero, los que tenemos aquí en España, ¿vale? Ni del cuarto o segunda, nada de todo eso, que aquí parece que hagamos edificios, ¿no? Eso no era así. Aquello tampoco eran agujeros en el suelo donde echaban al difunto y lo enterraban con tierra. La gente adinerada, que no era el caso de Jesús, pero murió y alguien, se llamaba José de Arimatea, ¿verdad? José de Arimatea cedió esa tumba que no había sido nunca usada, una tumba para ricos, una tumba para gente de nobleza, y la cedió para Jesús. Y esa tumba no era una tumba como podemos imaginarnos, era una cueva. Era una cueva que tenía como una inclinación hacia abajo. Allí no enterraban al difunto, sino que lo ponían sobre una especie de camilla que hacían con, me imagino que la propia tierra. Juan llegó allí, se encontró ese agujero y vio y dice, ¿será que Jesús está ahí? Qué desilusión para Juan cuando se encontró que estaban las vendas en el suelo, tiradas y desparramadas. ¿Podéis imaginar lo que pasó por el corazón de Juan? Su corazón palpitaría con mucha fuerza. Desde lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, cada experiencia fue demasiado intensa para Juan. Para Juan ya había sido demasiado. Tal vez Juan se preguntó, ¿habrán deshonrado el cuerpo del Señor? En ningún momento Juan pensó, ¿habrá resucitado? No, él no pensó eso. Él seguramente diría, ¿lo habrán deshonrado? ¿No han hecho ya suficiente? ¿No fue ya bastante lo que hicieron con el Señor cuando estaba vivo? ¿Ni siquiera estando muerto lo pueden dejar tranquilo? Esto no era necesario y Juan no se atrevió a entrar. ¿Le habrán quitado a Jesús los lienzos de lino y lo habrán dejado ahí tirado de cualquier manera? Para un judío hacer esto con un difunto era un insulto profundo.
Ya lo es para nosotros, pero mucho más para aquellos tiempos en Oriente. Lo habrán dejado de cualquier manera. Yo no puedo entrar a verlo. Yo no tengo valor de entrar a ver a mi Señor tirado como si fuese un nadie. Ya he visto demasiada injusticia. Esto es más de lo que puedo soportar. Yo no entro. Y Juan se quedó fuera. Pero sabéis, menos mal que siempre hay un valiente entre nuestros amigos. El gordito, el que le pesaba la barriga, pues no es. Dice que llegó tarde, pero llegó. Me imagino Pedro. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado que no entras? No, yo no puedo entrar. Pero Juan, ¿qué te pasa? Entra y mira a ver qué han hecho con el Señor. Yo no puedo entrar, Juan. Yo no puedo entrar, Pedro. Y de repente Pedro entra como un valiente. Y dice en el versículo 6 y 7 que luego cuando llegó Simón Pedro entró en la tumba. Y él también notó los lienzos de lino allí. Me imagino que aquello tenía que ser muy oscuro. Tal vez en el punto en el que Juan se agachó, quiero que te metas en esta historia, cuando Juan se agachó, como él corría bastante más que el otro mataillo, ¿vale? Tal vez él se agachó y en ese momento entraba algún rayo de luz del sol y él pudo ver algo. Pero cuando Pedro, el gordito, llegó, el sol ya se había ido, tal vez estaba más movido, había sombra, Pedro no podía ver nada. Y dice que entró y palpó aquellas vendas. Qué cosa tan desagradable. Pero de alguna forma, dice que notó esos lienzos, pero vio que el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Estaba doblado, bien colocado, aparte de las otras tiras. Y entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, Juan, también entró y vio y creyó. ¿Por qué dice que entró, vio y creyó? ¿Qué es lo que tenía que creer? Él ahí creyó que Jesús había resucitado. ¿Sabéis por qué? Para nosotros, esto que dice del lienzo, este lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte, tal vez para nosotros esto no tenga mucho sentido, pero sí lo tenía para los judíos de aquella época. Mirad, se conoce que en aquel tiempo cuando un hombre estaba en una comida y arrugaba su servilleta, arrugaba su trapo, arrugaba su lienzo, si estaba en esa comida, la arrugaba y lo dejaba por ahí tirado de cualquier forma, quería decir que ya había terminado. Los siervos ya podían recoger la mesa, el comensal ya había terminado, ya no había nada más que hacer si la servilleta, si el trapo, si el lienzo estaba tirado y arrugado de cualquier forma. Pero nuestro Señor no pierde detalle para lanzar un mensaje a sus discípulos. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesús no pierde detalle. Su servilleta estaba allí. Su lienzo estaba allí, estaba bien doblado. Su lienzo estaba puesto, no estaba puesto con la masa de las tiras, de las vendas de su cuerpo. No, el lienzo que cubría su rostro estaba enrollado y bien puesto en una parte de la camilla donde había sido dejado el cuerpo de Jesús. Y yo puedo imaginarme lo que pasó en el estómago de Juan y de Pedro en ese momento. Tú imagínate qué cosa. Ellos sabían lo que estaba pasando, sabían lo que significaba ese mensaje. Jesús se había levantado y había hecho su cama. Aleluya. Jesús se había levantado y había hecho su cama. Nadie había deshonrado el cuerpo del Señor. Jesús había resucitado. Jesús había vencido a la muerte. Gloria a Dios. Por eso dice el texto que entonces entraron, vieron y creyeron. Que Jesús les haya dejado su lienzo de esa forma era decirles: todavía no he terminado. Gloria a Dios. Que Jesús les haya dejado su lienzo de esa forma era decirles: la muerte no ha podido conmigo. Era decirles: todavía voy a seguir entre vosotros. Era decirles: mi trabajo no terminó en esa cruz. Esa cruz solamente fue el principio de algo mucho mejor que va a venir ahora. Eso significó para ellos: todavía no he terminado, he resucitado. La muerte, dice Pablo, es devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó. Aleluya. Y dice el versículo 10, Katy, que después de que hubiera pasado esto en la tumba del Señor, cada uno se fue a su casa. Y sabéis, esto es un misterio que yo no entiendo. ¿Cómo es que después de esto cada uno se va a su casa? Yo, creerme, por mi carácter no me iría a mi casa, de verdad.
Dima igual me dejaría de ver por unos días, tal vez. Jesús ha resucitado. Yo digo, Dios, lo que ha pasado y Jesús ahora está vivo. Pero se fueron a su casa. No lo entiendo, no lo comprendo, pero luego vamos a ver por qué os digo que no lo entiendo. Mirar, el versículo 11, vamos a seguir. El 11 y el 12 dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba. Esto ya fue después, habla de otro relato. No fue de una forma instantánea cuando Pedro y Juan habían salido de allí. María llegó sola. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba, ella también se agachó como Juan y miró adentro y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y sabéis, me encanta esto. Me encanta este detalle de que los ángeles estaban sentados. Mirar, cuando Jesús estuvo en la tierra, solamente 4 veces ángeles se mostraron a los hombres, solamente 4 veces. Una de ellas fue cuando el ángel del Señor apareció a María a anunciarle que iba a concebir a Jesús en su vientre. La otra vez que los ángeles aparecieron fue cuando Jesús nació y los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. La otra vez fue cuando Jesús fue tentado en el desierto. Ellos se mostraron físicamente al Señor. Y ahora, cuando se aparecen a María Magdalena, después de haber resucitado Jesús, es la última vez. Y ¿sabéis cuál es la diferencia entre todas estas veces? Que las 3 primeras ellos estaban de pie, pero la última estaban sentados. Y esto tal vez no le damos tanta importancia, pero creerme que la tiene. Es como si ellos dijeran, el trabajo ha sido hecho. Los ángeles estaban sentados disfrutando, el trabajo ha sido hecho, ya no hay temor, la victoria ya es de nuestro Cristo. Los ángeles estaban sentados como diciendo, ahora ya podemos estar confiados, ya podemos estar tranquilos, ya podemos estar seguros en Jesús. Nuestro Cristo, nuestro Señor, es el vencedor. Él ha logrado su victoria. Y me encanta cómo siguen los siguientes versículos. 3 días antes, hasta los cielos se oscurecieron. 3 días antes, hasta los cielos, como vimos antes, se oscurecieron por causa de la muerte del Señor. Los pájaros habrían dejado de cantar, pero ahora todo había cambiado. Ahora hasta los ángeles estaban sentados contemplando y disfrutando la victoria de Jesús, el vencedor. La oscuridad ya se había ido, pero María todavía no lo sabía. María solo vio a 2 hombres sentados donde Jesús había estado muerto. Y dice el versículo 13 que los ángeles le dijeron a María, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaban los ángeles. Y yo digo, vamos a ver, ángeles. Es que vale que estéis sentados y disfrutando de lo que está ocurriendo, pero encima os vais a cachondear de la pobre María que está sufriendo. Encima con cachondeo, con recochineo. ¿Por qué lloras? Es como si tú estás en el sepelio de alguien querido y te encuentras con tu amigo Paco, se le ha muerto su madre y le dices, Paco, tío, ¿por qué lloras? Y Paco te dice, hombre, tío, ¿por qué te crees que voy a llorar? Se ha muerto mi padre. ¿Qué sentido tenía que le dijesen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pues ¿por qué va a ser angelicos míos? Porque ha muerto el Señor. Entonces María, inocente de ella, la pobre, les contesta y le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dice que se dio la vuelta para irse, versículo 14, y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y Jesús le dijo, apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y sabes, ahora Jesús es el que sigue con la broma. Jesús, si ya lo sabes, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ese cachondeo con la pobre mujer, con la pobre María? Mirad, en verdad me encanta esto. Me encanta esto. Es como que el Señor y los ángeles saben que ya ha terminado el tiempo de la oscuridad. El Señor y los ángeles saben que ya no va a haber más tinieblas en el corazón de María. Ya no hay más motivo por el que estar triste. Ya no hay más motivo por el que desesperarse. Ellos saben que el sufrimiento de María Magdalena ha llegado a su fin, aunque María ni siquiera lo sabe. Y dice que María pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted sabe, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. ¿Sabes? Me parece impresionante la actitud de María en esta ocasión. Ella estaba sola. Ella sabía que Jerusalén entera iba en contra de Jesús y de sus discípulos, pero no estaba para nada inquieta ni temerosa. Bendita actitud la de María Magdalena. Su amor por el Señor era tan intenso que ella tal vez ni siquiera se llegó a imaginar
que no podría cargar solita el peso del cuerpo del Señor para devolverlo a la tumba. Pero dice, dime dónde está y yo iré a buscarlo. Y Jesús, viendo el amor tan genuino y tan intenso de María, se giró hacia ella y le dijo, María. Versículo 16. Y dice que ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Me apasiona esto, me encanta esto. La relación que tienen con el Señor aquellos que le aman es tan profunda que solo con una palabra, solo cuando Jesús es capaz de llamarte por tu nombre ya es suficiente para que te des cuenta que Él es quien te está llamando. Dice el Señor en Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Somos sus ovejas y Dios nos llama por su nombre. Dios nos llama por su nombre. Él no dice tú, individuo, tú, cosa. No, Él viene a nuestro encuentro, sin reservas. Él aporta toda su intimidad y toda su cercanía. Él nos llama por nuestro nombre. Cuando pasamos por angustia y por dificultad, Él te llama por tu nombre. Cuando estás pasando por la desesperación, Él te llama por tu nombre. Evelyn, María, Andrés, Michael, Daniela, Encarna, Chencho. Dios os llama por vuestro nombre cuando pasáis por dificultades. Y sabéis, el dolor de María fue restaurado solo con una palabra: María. Todo el dolor de María, toda la angustia de María fue restaurado con una palabra. Y sabéis, aquellos que aman a Jesús y tienen oídos para escucharlo, cuando están en el dolor, solo les hace falta que Jesús mencione una palabra. Todo su ser es restaurado. Una palabra bastó para que la oscuridad de la tristeza saliera del corazón de María. Una palabra bastó para que la oscuridad de la confusión del corazón de María saliera. Una palabra bastó para que todo fuese transformado. Donde está Jesús siempre llega la esperanza. Donde está Jesús siempre llega la paz y la confianza. Donde está Jesús siempre llega la luz. Vamos, levántate, María, diría el Señor. Y no hizo falta mucho más. Levántate de esa penumbra. Y hermano, hermana, amigo, amiga, yo os digo, levantaos. Mejor aún, hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor te dice, levántate. Levántate y añade una rayita blanca y escribe tu nombre. Levántate, Javier. Levántate, levántate, Manolo. Levántate. Levántate. Levántate de la apatía. Levántate del lamento. Levántate de la amargura. Levántate del decaimiento. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas, las que hablábamos antes, cubrían la tierra, y oscuridad las naciones, pero sobre ti ha amanecido el Señor. Ninguna noche tan larga pudo impedir el nacimiento de nuestro Señor. Ninguna noche tan larga pudo impedir su levantamiento entre los muertos. El Señor está sobre ti y sobre ti será vista su gloria. Aleluya, aleluya. Y sabéis, lo que viene ahora me vuelve loco también. Dice el versículo 17, que en ese punto, cuando María reconoció a Jesús, no lo dice el texto de una forma explícita, pero seguramente se abrazó a Jesús y Jesús le dijo, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sabéis, en la Reina Valera a veces ha traducido este versículo de una manera que no tiene ningún sentido. Está mal traducido, lo hemos entendido mal durante tantos años. Y ese texto de la Reina Valera dice que Jesús le dijo a María, no me toques. Y yo siempre que leí esto pensé, ¿por qué Jesús le dirá, no me toques? Jesús ya venció a la muerte.
No hay nada que pueda volver a hacer impuro a Jesús. Jesús ya venció. Jesús ya es declarado propicio. Jesús ya fue el propiciamiento para nosotros. ¿Cómo se dice? Bueno, la propiciación para nosotros. No es eso lo que dice el texto original. La traducción textual de la Biblia dice, no me retengas. María, no me retengas. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no te aferres a mí. Mirad, yo me puedo imaginar a María en ese momento abrazando a Jesús casi sin dejarlo respirar. Tanto había sufrido María, tanta era la angustia de María. Nadie que ha conocido al Señor de una forma verdadera quiere soltarlo jamás, y menos después de un trago tan amargo como el que tuvo que pasar María. María había pasado por tanta angustia que ahora ella no podía separarse del Señor. Pero Jesús le dice, María, déjame un poquito, déjame un poco, María, no puedo estar contigo aquí todo el día. Tengo que subir al Padre, voy a ascender a los cielos y voy a presentar mi victoria delante de Dios y de todas las huestes celestiales. Y le dice Jesús, ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y sabéis, esto es absolutamente maravilloso. Voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a subir a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le dice en otras palabras, vosotros sois mis hermanos, ya he vencido. Mi Padre es ahora vuestro Padre. El velo que nos separaba de Dios se ha roto. Mi Dios es ahora también vuestro Dios. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Yo no sé si somos capaces de entender esto, pero se me viene una y otra vez esa certeza que tenían los apóstoles cuando dijeron, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el Señor nos eleva a un lugar en el que jamás habíamos sido elevados. Él nos hace coherederos con Cristo. Él nos hace hijos. Todo lo que era para Cristo era también para nosotros. Dios nos eleva. Dios nos ama, aun cuando éramos débiles, aun cuando éramos pecadores. La misericordia de Dios se derrama sobre nosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Como dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, estando en Cristo. Y sabéis, dice el último versículo de este pasaje de Juan, que leemos en esta mañana, en el 18, que María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio este mensaje de Jesús. Me encanta esta reacción de María. ¿Sabéis? María sí predica. María no coge y se va para su casa como hizo Pedro y Juan. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Ellos vieron la tumba abierta, vieron que Jesús no estaba allí, entendieron el mensaje del lienzo, porque dije de que entraron, vieron y creyeron. Entonces ellos entendieron que Jesús había resucitado, pero regresaron a sus casas. Pedro y Juan regresaron a sus casas, pero María es una bendecida. Chicos, quedaros sentaditos. Chicos, escuchadme, sentaros. Vamos. Tienen que acostumbrarse que para una vez que se queden, ya son grandecitos, están en primaria y en el colegio están horas. Así que quedaros sentaditos. Qué mal que nos dejaron aquellos dos al resto de los hombres. Qué mal que nos dejaron aquellos dos al resto de los hombres. Pero cómo me alegro de que por fin, después de tantos siglos en la historia de la humanidad, la mujer reciba otra vez la dignidad y el amor que merecía. Por un Señor que no hace distinción entre hombres y mujeres, ni entre judíos y gentiles, ni entre esclavos y libres, pues todos somos uno en Cristo. El Señor va y manda a la primera misionera
después de Él haber resucitado. Una mujer. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro vencedor. Gloria a su nombre. Gloria al que resucitó. Y mirar, ya hemos visto este pasaje, pero antes de terminar quisiera concluir con unas palabras del apóstol Pablo. Y sabéis, desearía muchísimo que en esta mañana hiciéramos nuestras estas palabras del apóstol Pablo. Desearía muchísimo que estas palabras de Pablo fuesen nuestras también en esta mañana. Y dice así Pablo en Filipenses 3, no lo busques, Katy, no hace falta. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Estimo todas las cosas como pérdida a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Impresionante. Ojalá nosotros estuviésemos dispuestos a hacer nuestras estas palabras del apóstol Pablo. Hermanos, amigos, ¿habéis conocido el poder de la resurrección de Jesús? Pablo ni siquiera llegó a conocerlo en su totalidad. Él deseaba conocerlo más y más. Mirar, el poder de su resurrección implica el poder de nuestra resurrección. Porque Cristo resucitó, es que nosotros también podemos volver a empezar. Si Cristo se hubiese quedado ahí, créeme que tú y yo también nos quedaríamos ahí. No habría ninguna esperanza si Cristo no hubiese resucitado. Aún estaríamos en la oscuridad y en la perdición. Pero Cristo se levantó y nosotros seremos levantados con Cristo. Este es el poder de la resurrección que quiere conocer y conocer y conocer y conocer y seguir conociendo Pablo. Un poder de la resurrección que nos levanta en todos los sentidos. Y sabéis, un poco más adelante dice Pablo en otra ocasión, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, grupo de alabanza si queréis ir subiendo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en vosotros. Escuchadme bien, nadie se despiste mientras suben. Escuchadme bien, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en vosotros. Aleluya. Vamos a ponernos en pie todos. Y voy a volveroslo a leer. Dice el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, escúchame bien, vive en vosotros, vive en vosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en vosotros. Hermanos, porque Cristo fue levantado de los muertos, ahora nosotros también podemos tener vida en Él. Él nos levanta, Él nos revive. Jesús fue levantado en muchas áreas. Jesús fue levantado del dolor. Miradme. Jesús fue levantado de su decepción. Creerme que Él fue decepcionado. Jesús fue levantado de su ansiedad. Jesús fue levantado de su lamento. Jesús fue levantado de su soledad. Jesús fue levantado de su maldición. Jesús fue levantado del pecado. Jesús fue levantado de la separación de Dios. Jesús fue levantado de la muerte. Y yo os pregunto, ¿queréis ser levantados de estas cosas? ¿Quieres ser levantado de aquello por lo que Jesús también tuvo que pasar? ¿Quieres ser levantado de verdad del dolor, de la decepción, de la ansiedad, de la angustia, del lamento, de la soledad, de la maldición, del pecado? ¿Quieres ser levantado de la separación de Dios, de la muerte? Solo hay un camino. Jesús, el que ya fue levantado. Jesús, el que ya venció. Si Jesús no hubiese vencido, tú no podrías ser levantado. Jesús dijo, solo hay un camino y soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres volver a vivir? Recibe al Señor. Recibe al Señor. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a tu cuerpo mortal mediante el mismo Espíritu, quien va a vivir en ti en el punto en el que tú recibas al Señor. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar un momentito. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús, te honramos, te bendecimos, Señor, te amamos. Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Señor, queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Estamos gozosos por tu victoria, porque tú venciste, porque te fuiste levantado. Señor, todo el lamento fue echado afuera. Donde había amargura, tú pusiste gozo. Donde había perdición, tú, Señor, nos encontraste. Donde había muerte, tú pusiste vida. Señor, llénanos de ese Espíritu Santo. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu, Señor, de esta magnífica y maravillosa persona de la Trinidad que eres tú, Dios. Llénanos de ti, Señor, para ser levantados de entre los muertos en toda área. Toda aflicción, toda ansiedad, toda muerte en nuestro corazón es rota en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. La vida de Dios fluyendo por su Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.